bienvenidos a Día a Día. Pues estamos en ese espacio destinado a la salud bucal, que creo que ya conocen todos, y como no, pues nos tiene que acompañar y está aquí con nosotros el profesor Ambrosio Bermejo. Ambrosio, bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Vamos a dar unas pinceladas hoy porque tenemos que hablar exactamente de las infecciones de la boca, bueno, también de las inflamaciones, pero pues un poco relacionándolas con el corazón. Sí, efectivamente. Ya no te acordarás, Miriam, pero en 2013 grabamos un programa sobre infecciones agudas, pero hoy vamos a hablar de las infecciones crónicas, de las infecciones crónicas de la encía y que aparecen alrededor del diente y que van mandando gérmenes a la sangre. Vamos a hablar de lo que producen en la sangre, de lo que producen en las arterias y de las lesiones del corazón, infecciones de la boca y enfermedades del corazón. Y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a David Bermejo. Vas a pasar la siguiente imagen. La siguiente imagen es el árbol genealógico. Ay, me encanta el árbol. Fíjate, ahí está, arriba está el abuelo, el primer dentista. Tuvo 5 hijos, los 5 fueron dentistas. El del centro fue mi padre. Y ese que está en amarillito soy yo, con un poquito más de pelo, pero soy yo. Y luego, de mis 3 hijos, 2 son dentistas. El de la izquierda es Ambrosio, el ortodoncista, que ya estuvo aquí, y el de la derecha es David, que está hoy con nosotros. David es periodoncista y tiene varios másters, por supuesto, pero de aquí yo resumiría que es un periodoncista muy experimentado, es un buen periodoncista, cura las enfermedades de la encía y además tiene un máster en implantología. Pone los implantes que no te puedes imaginar. Él nos va a hablar de una serie de casos clínicos muy interesantes. Y a continuación vamos a entrar ya en el tema. La siguiente imagen nos dirá que efectivamente, ¿qué es inflamación? Pues inflamación es que cuando te dan un puñetazo se te hincha la cara, o cuando te quitan una muela se te hincha la cara. En la boca hay microbios en equilibrio natural. La inflamación es un proceso natural, es como la fiebre, es natural, es una defensa natural frente a una infección en un intento de evitar la invasión, que nos invadan esos microorganismos y luego reparar las lesiones que hayan habido. Pero la inflamación no solo se produce por la infección, se produce por un traumatismo, por cualquier otra cosa, por más de una cosa, por supuesto, pero hoy nos vamos a dedicar a la infección. Cuando se produce infección en la boca, alrededor del diente y sobre todo infección crónica, entonces aparecen una serie de fenómenos en las arterias y en el corazón que pueden llevar a un infarto de miocardio. Así que atención, presten ustedes atención porque va a ser muy interesante. En la siguiente imagen lo que vamos a ver es los 3 tipos de los que va a hablar David a continuación: la gingivitis, la periodontitis y la periimplantitis. Bien, pues cuando se rompe en una zona de la boca el equilibrio que existe entre microbios y defensas, se produce infección y por lo tanto inflamación. Gingivitis es la inflamación de la encía, periodontitis es la pérdida de hueso alrededor del diente si la infección profundiza y periimplantitis es la inflamación alrededor de un implante dental. Y yo me gustaría enseñar esto un poquito. Ahora vamos a ver esta maqueta, es muy interesante, si la podemos ver a mayor aumento. En otras ocasiones ya hemos presentado esta maqueta, así que nos resulta familiar. Bien, tener en cuenta que un diente no va sujeto a la encía, sino que, fíjate, Miriam, si yo quito esto, me doy cuenta de que la encía lo vemos a mayor aumento y es interesante verlo un poquito más aumentado. Fijémonos que la encía es como un tapiz que cubre, pero lo que realmente sujeta a la raíz es el hueso que está junto a ella. Cuando se inflama la encía hablamos de gingivitis, pero cuando se pierde el hueso que está debajo de esa gingivitis, entonces hablamos de periodontitis. Periodontitis es cuando hay pérdida del hueso que soporta la raíz. Y esa pérdida, si es progresiva, lleva a la pérdida del diente. Y la pérdida está causada por la inflamación. Claro, por la inflamación. Pero lo que hoy nos trae aquí es hablar de algo muy importante, que es los gérmenes, las bacterias que van mandándose a la sangre por culpa de esa infección y lo que sucede en la sangre. Vamos a ver la siguiente imagen.
la mayoría de los investigadores encuentran que hay una relación y que entre infección oral y enfermedad arterial. Es muy importante porque es una cuestión de salud. La obesidad y la diabetes podrían predisponer a la periodontitis y ahora mismo está en discusión si el tratamiento de las infecciones orales puede prevenir la enfermedad arterial, pero evidentemente si hay una relación entre infección oral y enfermedad arterial, lo lógico es pensar que efectivamente la curación de la infección produzca beneficio al paciente. Cuando hablamos de infección, da igual dónde esté la infección. La infección puede estar en una amígdala o en un apéndice, pero en este caso vamos a hablar de las infecciones que están en la boca. Bien, cualquier infección mandará bacterias a la sangre. Vamos a ver la siguiente imagen y vamos a pasar al corazón. El corazón. Es muy importante, nos fijamos en que el corazón es una bomba que lanza sangre a todos los tejidos, a todas nuestras células. El corazón es la bomba que a través de la arteria aorta manda sangre a todas las células. Las células necesitan dos cosas, nutrirse, nutrientes que llegarán por la red de arterias y venas, y oxígeno, y necesitan esas dos cosas porque sin ellas no pueden vivir, las células se mueren. Entonces, vamos a ver ahora una serie de maquetas que quiero que se entiendan bien. Aquí tenemos un corazón, ¿vale? El corazón, aquí tenemos la arteria aorta, es esta roja que gorda, bueno, está aumentado de tamaño. Una vez te dijimos que, Miriam, cierra el puño. Bien, ese puño cerrado es el tamaño de tu corazón. Muéstralo a la cámara, Miriam. Mira, Paco. Ese es tu corazón. Tengo un corazón que como que no riega mucho. El tamaño de tu corazón. Y es como una bomba impelente que lanza sangre. Y la lanza a través de 100.000 kilómetros de pequeños capilares, arterias. 100.000. Pues son muy pequeñitos, pero si se suman todos son así. ¿Y sabes qué pasa? Pues yo te voy a enseñar los distintos elementos que hay en la sangre. En la sangre hay tres tipos de células, de elementos formes fundamentalmente. El que veo aquí, este es rojo. Este rojo es el hematíe, tiene unas 7 micras de tamaño, ya dijimos que una micra es una milésima de milímetro. Bien, y dentro lleva el oxígeno. Si yo lo veo, todas estas cosas que salen de aquí es el oxígeno que ellos transportan por la sangre y lo llevan a las células del organismo. Bien, esto es lo primero, los hematíes, llevan el oxígeno. Lo segundo son unas células que se llaman células blancas, que son las que se preocupan de defendernos, pertenecen a nuestro sistema inmune y son células blancas, algunas del tamaño de un hematíe, pero otras un poco más grandes, hasta unas 20 micras pueden llegar. Y luego tenemos el tercer elemento, son estas formas pequeñitas que no tienen más de 3 micras, que son las plaquetas, que intervienen en la coagulación y son muy importantes para que una herida coagule. Por lo tanto, células rojas llevan oxígeno, células blancas nos defienden y plaquetas que intervienen en la coagulación. Ahora vamos a hacer una cosa, ¿qué pasa cuando elementos infecciosos como estos estreptococos, que hay de muchos tipos, pasan a la sangre? Cuando pasan a la sangre procedentes de las encías, entonces vamos a ver qué sucede en el interior de la arteria. Y para ver lo que sucede en el interior de la arteria, yo la tengo que cortar. Vamos a cortar esta arteria, la vamos a cortar y vamos a ver lo que pasa en su interior. Muy bien, pues en el interior de la arteria, y ahora sí que necesito un poco de aumento para la cámara, en el interior de las arterias están tapizadas por un tapiz. Esto que ven aquí arriba, son células que tapizan como si fuera un teflón en la superficie interior de la arteria. Y son finas y muy suaves para que todas las células del interior de la sangre discurran fáciles, pasen con facilidad. Pero ¿qué pasa si actúan las infecciones? Las infecciones producen una inflamación de esta capa interna y esa inflamación se llama endotelitis. Miren lo que pasa. Ven ustedes, esta es una célula del endotelio que estaba liso, pero ya se arruga y hace que
que se altere y que los determinados elementos formes de la sangre, como son las plaquetas, se peguen aquí. Se pegan aquí y van formando como una especie de plastrón. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Fíjate, es como si fuera sarro, pero que en vez de estar en las encías está pegado a las arterias y hace que las arterias se endurezcan. Bien, esto se llama arteriosclerosis. Cuando se suelta una placa de estas, una placa ateromatosa, puede ser que la placa sea suficientemente grande como para obstruir la luz de la arteria, y si obstruye la luz de la arteria no llegará sangre, no llegará oxígeno a las células y se morirán, y entonces se produce un infarto de miocardio. Por lo tanto, prestemos atención a lo que va a decir David, porque es muy importante. Si queremos mantener la salud de las arterias, tenemos que tener las encías sanas. Muy bien, pues... Chapapote en la sangre. Chapapote en la sangre, bien, es una buena medida, es una buena definición. Vamos a llevar yo, con todo lo que voy aprendiendo, profesor, llevo a mi médico, a mi doctor, lo llevo loco. Sé demasiado ya, cada vez que voy allí es una locura. Está muy bien, eso está muy bien. Tenemos que aprender más sobre nuestra salud. Vamos a ver, que es muy interesante los casos clínicos que trae David. Bueno, pues David, voy a darte la bienvenida primero, que no lo he hecho antes. Bienvenido y encantado de que vayas a esos casos clínicos. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero que vamos a ver en la siguiente diapositiva es un caso de una encía sana. Sana, totalmente. Es decir, para poder comparar y para que el espectador pueda también pues, hacerse un autochequeo. Es decir, tengo la encía sana, pues lo primero es saber cómo es una encía sana, que es la anterior diapositiva, perdona. Esa no parece muy sana. Esta no, vale. La anterior diapositiva es, si la podemos poner otra vez, un segundito, como podéis ver es un color rosa, un color rosado, todas las papilas, los triángulos existen entre los dientes, no hay huecos, no hay espacios de aire. Entonces es muy importante primero el color rosa que vemos en esta encía, vernosla también cuando nos vamos a cepillar los dientes, pues para poder diagnosticarnos también, ser un poco nuestro propio médico. No vemos espacios entre los dientes y las encías recubren esos espacios. En la siguiente diapositiva vemos todo lo contrario, es decir, aquí ya hay periodontitis. Esto es un caso bastante ya avanzado, tratado porque no hay placa y lo hemos limpiado bien, pero hay unas secuelas, las secuelas de la enfermedad periodontal. ¿Cuáles son las secuelas? Bueno, pues la primera secuela es que existen, como podemos ver aquí, unos espacios entre los dientes, los triángulos negros, y faltan dientes también, como vemos abajo a la derecha, que ha perdido dientes abajo. Entonces, ¿qué ocurre? Que los dientes de arriba se salen, porque van buscando un contacto, entonces se salen y asoman más las raíces, ¿de acuerdo? Entonces hay sensibilidad al frío, sensibilidad al calor y pues esos espacios, como digo, negros, ¿de acuerdo? Tenemos casos más agresivos, como puede ser en la siguiente diapositiva, perdón, esta es la radiografía del anterior caso. En la siguiente vemos pues, un caso mucho más grave, ¿de acuerdo? Este es un paciente que tiene 39 años, es joven. Paciente varón, joven, pero como puedes ver tiene mucha placa, mucho sarro, ¿de acuerdo? Entonces, no es fumador, que es lo raro, aquí diríamos, pues bueno, como es negro, pues lo que tomamos mucho café, pero es un paciente que, como el anterior, tiene pues, unos episodios de enfermedad cardíaca. Este paciente tenía arritmias, ¿de acuerdo? Entonces tiene una técnica de higiene muy deficiente, como veis, porque hay mucho sarro, la imagen inferior, pues es una imagen de los dientes de abajo vistos desde dentro. Todo eso blanco es sarro, es placa, no debe de estar ahí, hay que quitarlo, ¿de acuerdo? En la siguiente imagen pues vemos una radiografía de este mismo paciente, es un caso que acabó con la extracción de todos los dientes. Además es un caso que tiene pues, muy poco hueso, en fin, no vamos a entrar en los diagnósticos. Este caso, el tercer caso de periodontitis que os pongo, un paciente de 53 años, varón, fumador de 15 cigarros al día, ¿de acuerdo? No vemos esos espacios negros que como antes, pero sí vemos en esta radiografía que la línea de hueso que existe es la línea roja que vemos en la siguiente, ¿vale? Fijaros en esa línea roja, por ahí es por donde va su hueso actualmente. No es la línea de hueso de un paciente sano, es la línea de hueso de un paciente que ya ha perdido mucho hueso a nivel horizontal y debería ir el hueso por la línea azul punteada que ponemos en la siguiente, ¿de acuerdo? Su hueso, ¿veis la diferencia entre la roja y la azul? Eso es la enfermedad periodontal, eso es la pérdida de hueso que se produce a lo largo de los años, es una enfermedad, pues enfermedad
de periodontitis crónica de fumador, como se decía antiguamente. Ahora tiene otra nomenclatura, no nos vamos a meter en detalles técnicos. Tiene prácticamente las raíces al aire. Tiene mucha raíz al aire. Lo que ocurre es que en la imagen no se veía, porque si vemos el caso... Sí, exacto. En la siguiente imagen, como veis, pues veis que es la primera que os pongo, pero antes de haberlo tratado, a que no se ven espacios negros. No. Es un paciente que sangra muchísimo, sin embargo. Después de tratarlo, se van las encías hacia arriba. Las encías se van a donde estaba el hueso. Por eso los pacientes muchas veces dicen, no, es que me ha producido huecos entre los dientes, doctor. No, mire, los huecos estaban, lo que pasa es que la encía está hinchada, está inflamada, está roja, y no se ven, pero al tratarlos... Bueno, pues entonces esto es simplemente para recordaros y ver entre la anterior y esta cómo es una encía sana, ¿de acuerdo? Una encía rosa, una encía bonita, ¿eh? Porque en la anterior veis los huecos. Aquí las papilas, que son la encía que hay entre diente y diente, el triangulito rosa, está recubriendo todo el hueco, ¿vale? Siguiente caso, pasamos ya al ámbito de los implantes. Una paciente que llevaba una prótesis inferior removible de quita y pon, pero sobre 4 implantes. ¿Y qué ocurre? Que tenía los implantes infectados, periimplantitis, ¿de acuerdo? Esta paciente lo que hubo que hacer es pues, una cirugía y quitarle los 4 implantes, porque estaba la infección tan avanzada que llegaba hasta el ápice de los implantes, es decir, hasta la punta del implante de abajo, ¿de acuerdo? Esos son los 4 implantes que hubo que quitar. El primero de la izquierda no tenía nada de hueso, el de la derecha un poquito más, el segundo por la derecha un poquito más, el segundo por la izquierda era el que más hueso tenía, pero los 4 estaban fatal, muy mal, hubo que quitarlos. Y después de haber regenerado con hueso, membrana, en fin, para tapar ese hueco y haber saneado al paciente, pues se le colocaron otros 4 implantes, que ahí veis, que ya tiene la encía rosa, la encía sana, y a día de hoy hay que mantenerlo, ¿no? Ahora hay que mantenerlo. ¿Cómo se llega a la vista anterior, es decir, a tener esa infección y...? Pues en realidad... Eso tiene que ser doloroso. Es una paciente mayor, esa era una paciente mayor que tenía pues 86 años, pero no fumaba. Es decir, la paciente esa no fuma. Es una paciente que ha tenido placa, probablemente una higiene deficiente en esos implantes. Yo creo que en este caso también influye la calidad de los implantes, ¿de acuerdo? Porque no todos los implantes son iguales y ahora lo explicaremos. Y hay implantes en los cuales pues, la placa, las infecciones y demás son más agresivas, ¿de acuerdo? Y el paciente además, en este caso era un paciente más mayor, no se cepillaba bien y la placa hace que si no la quitas y no acudes al dentista a quitártela regularmente, se va perdiendo hueso y al final pues hay que quitarlos. No en todos los casos se quitan, pero sí que cuando son extremos, ¿vale? Entonces en la siguiente imagen podéis ver un caso menos agresivo, también una periimplantitis, ¿de acuerdo? Es un paciente, en la siguiente imagen, un paciente varón de 49 años que tiene 2 implantes, uno a cada lado, solo tiene 2 implantes. Uno en la primera muela del lado derecho abajo y otra en la primera muela del lado izquierdo. La del lado derecho está a la izquierda y es un implante sano, es un implante sin pérdida ósea. Como podéis ver, el huesecillo que hay, que es gris, recubre todo ese implante que se ve blanco, se ve muy blanco, ese es el implante. Como vemos en la imagen del medio, el implante del otro lado, ya veis que hay huequito, o sea, ya existe un espacio negro, ahí hay una inflamación, ahí hay un proceso activo, ahí hay unas bacterias anaerobias que están atacando al hueso y se lo están comiendo. Y en la imagen de la derecha podéis ver que después de haberlo intervenido a este paciente, ¿de acuerdo?, que bueno, era un paciente varón, 49 años, no fumador, pero es un problema de placa y de bacterias. Después de haber intervenido a este paciente y haber limpiado bien ese implante, se queda perfectamente pues, higienizable, ¿de acuerdo? Ya ahí no existe esas placas. El hueso es irrecuperable. El hueso, en principio, si no actuamos y no ponemos hueso y hacemos una regeneración, ese implante, o sea, no se va a regenerar solo. Muchas veces depende del defecto que existe en el hueso. Pero si tú lo dejas, el hueso se va perdiendo, lo limpias y el hueso un poquito se puede regenerar, pero no hasta arriba. Una vez que has perdido todos los huesos, incluso poner un implante es... Puede llegar a ser complicado, efectivamente, incluso hay que quitarlo y a veces hay que hacer un procedimiento de regeneración, como en el caso de la señora mayor, en el que se puso hueso, membrana, se esperó 6 meses y se colocaron otra vez los 4 implantes. Imagínate a lo que llegamos solamente por tener mala higiene, por no acudir al dentista, por no observarnos en casa, por no cortar un proceso
inflamatorio, que es algo tan normal. Es decir, cuando nos duele la cabeza nos tomamos un ibuprofeno y no pasa nada. Claro. Hay veces que tomamos medicaciones así a porrillo cuando no debemos y luego cuando tenemos que cortar una enfermedad, en la boca no pasa nada, el dentista pues el otro día. Y hemos dicho y hemos indicado que la inflamación es algo natural, es decir, que la inflamación nos protege, regenera el tejido muerto después de la infección. Es decir, que inhibir totalmente el proceso inflamatorio no es bueno, a no ser que corra peligro la vida del paciente o que el proceso inflamatorio se exceda, entonces hay que frenarlo. Pero la inflamación es algo natural, es como la fiebre. Hay que dejarlo que pase, como se decía, 3 de subida, 3 de bajada, ¿no? El tejido repara mucho mejor después del proceso inflamatorio dejado a su aire natural. Bueno, después de estos casos acudiremos al dentista seguramente. Son muy interesantes. Sí, yo creo que había una última imagen. El resumen, sí. El resumen es que existe una relación entre las infecciones orales crónicas y las enfermedades cardiovasculares. Ya lo hemos dicho. Ojo, porque la endotelitis no solamente la produce una infección, un traumatismo lo puede producir también. Determinados medicamentos, el omeprazol, por ejemplo, araña el interior de la arteria también. Hay otros medicamentos que también lo hacen, pero eso será cuestión de hablarlo en otro día. El éxito de un implante depende de la técnica utilizada. David, ya hablaremos de la técnica que utiliza David en otra ocasión, que es muy interesante y muy bonito. De la calidad del material, vamos a ver ahora que efectivamente no todos los implantes son iguales y finalmente de que el paciente se cuide. Si el paciente no lleva una higiene perfecta, pues mal vamos, aquello no va a tener éxito. O sea, fundamentalmente son estos 3 puntos, hay más, pero estos son fundamentales. Y en esta maqueta, pues lo que quiero enseñar y es un poquito cómo sustituimos un diente. Pero esta técnica la explicará David en otra ocasión. Cuando falta un diente, antiguamente lo que se ponía era un puente, pero un puente fijo suponía que teníamos que tallar las muelas contiguas al espacio. Ahora no, se dejan en paz esos dientes que no son de la guerra, que están sanos, y se coloca un implante de titanio. Nosotros los que colocamos son de titanio circonio, que son probablemente los mejores que existen en la actualidad. Y sobre ese implante, una vez que ya ha arraigado en el hueso, se coloca el diente correspondiente. Se pone perfectamente el dientecito aquí, cuando en su sitio, y se sustituye sin necesidad de tocar los contiguos. Y ahora vamos a ver la noticia científica del día de hoy. Vamos a la parte que más me gusta, la noticia científica, ahí está. Bien, sí, la va a explicar David. Sí, bueno, simplemente es decir, otra vez, es que no todos los implantes que existen en el mercado, que hay más de 700 marcas de implantes, son iguales. Es decir, existe un estudio muy interesante que ha salido relativamente hace poco, en 2015, ahí el dato es erróneo, es 2015, es 2015. ¿De acuerdo? Es un estudio sueco sobre más de 2.700 pacientes, pero a lo largo de muchos años, a lo largo de 9 años, se han estudiado 3 de las grandes marcas de implantes que existen en el mundo y han visto que, por lo general, a lo largo de ese tiempo ya se ha perdido un 7,6%. O sea, de todos los pacientes hay un 7,6% de todos ellos que pierden al menos un implante en 9 años. ¿De acuerdo? Y más de 2/3 partes de todos los implantes se pierden en la primera parte de la osteointegración. Esto es, en el primer mes y medio. En el primer mes y medio, 2 meses de haberlo colocado. ¿De acuerdo? Los pacientes, por fumar o por periodontitis y las características de estos implantes, pues influye también en la pérdida. Es decir, no es lo mismo un implante que ha costado al X, ¿de acuerdo?, en el mercado de titanio chino, que un implante de titanio circonio hecho en Suiza, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante para que la calidad del implante. El paciente tiene que preguntar siempre al dentista qué implante le están metiendo en su hueso, porque claro, es una prótesis. Es que no lo vas a ver. Porque si fuera la cadera lo preguntaría, o sea, si le van a hacer un injerto, o sea, una prótesis de cadera, preguntará, oye, ¿de qué me estás poniendo? ¿De titanio? ¿De qué es? Pues esto es una prótesis también que va a ir en el hueso. Hay que preguntar de qué marca es, buscar en internet de qué está hecho, si de verdad.
Y el estudio concluye únicamente que de las 3 marcas, pues la que nosotros ponemos en nuestra consulta es la que menos se pierde. Los pacientes que llevaban esta marca a lo largo de 9 años fueron los que menos implantes perdieron, con lo cual es la más resistente, y ese titanio circonio es el más resistente a la invasión de las bacterias. Bueno, también habla muy bien de las otras 2, pero esta fue la mejor. Entonces yo creo un poco es todo, el material, la técnica que hay que emplear. Que hablaremos de la técnica, ¿no? El cirujano tiene que ser experimentado, el cirujano que te coloca el implante tiene que tener experiencia. Y evidentemente pues todo el ámbito que rodea eso, que haya una esterilidad, que todo esté muy limpio, el personal tiene que estar cualificado y pues yo creo que todo lo que rodea al paciente, el que fume, el que no fume, la dieta, todo eso va, y al final es un compendio. Pero bueno, simplemente dejar claro que no todos los implantes son iguales. Hay que buscar la calidad sobre todo, y más para una cosa así que nos van a meter dentro de nuestro hueso, y preguntar, porque una vez que te lo pongan ya no sabes lo que llevas puesto. Pues claro, muchas veces vamos a ahorrar y al final lo barato sale caro. Eso es, al final lo barato sale caro. Ambrosio. Sí, bueno, yo creo que ha resultado interesante. A mí me ha encantado. He aprendido mucho. No sé si mi doctor estará contento o no, porque luego voy a preguntarle todo. Y bien, insisto, si tu boca está limpia, además de que tus besos van a ser más dulces, tus implantes van a durar más tiempo. Nada, vamos añadiendo cosas. Pues muchísimas gracias por venir, y David, invitado para que nos hables de esa forma de hacer implantes, de esa forma de introducirlos. Ambrosio, encantada de que estés aquí. Muchas gracias a ti. Gracias. Y a los que están en casa, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida.